tardes y bienvenidos un día más. Hoy miércoles 15 de enero, estamos en el ecuador del mes. ¿Quién lo diría? 15 días ya de esa noche de fin de año, parece mentira. Pues estamos con ustedes cuando son justo las 6:04 de la tarde para comentarles toda la actualidad que tiene que ver con nuestra ciudad, con Córdoba. Hoy vamos a tener muchísimos temas de lo más interesantes. Si les parece, vamos a repasarlos. Por supuesto, nuestra tertulia. A continuación les presento a los tertulianos que ya están preparados. Vamos a entrevistar a las personas que tienen que ver con un convenio que se ha firmado muy recientemente entre el Foro de Mujeres Empresarias y Indepcie, que es una empresa de formación. Entre ambos van a poner en órbita, y nunca mejor dicho, proyectos de carácter internacional que tienen mucho que ver con nuestra Córdoba y van a hacer mucho bien por nosotros. Los detalles en un ratito. Vamos a hablar también, fíjense, con un arquitecto que trabaja día a día en la Mezquita Catedral. Ayer dio una conferencia en Bodegas Campos sobre su trabajo y hoy lo vamos a tener con nosotros para preguntarle todo lo que se nos ocurra acerca de las últimas investigaciones arqueológicas que tienen que ver con uno de los monumentos más importantes del mundo y que tenemos en nuestra Córdoba, en la Mezquita Catedral. ¿Qué más vamos a tener? Ese desorden en el planeamiento urbanístico que hay en la carretera de Trasierra. Hay vecinos que están afectados. Hemos estado con algunos de ellos y nos han explicado cómo es su día a día teniendo una pared a medio metro de su balcón. En fin, es algo inusual, una carencia de esa calle en el planeamiento urbanístico que parece que va a tener solución. Podemos hablar semanas, meses, pero próximamente. ¿Qué más? La campaña del Colegio de Ópticos y Optometristas de Andalucía, que nos invita a no utilizar las gafas premontadas que podemos comprar en cualquier establecimiento no autorizado, es decir, no sanitario. Cuidado con eso porque pueden dañar y mucho la salud. Y también vamos a tener con nosotros a María Jesús Vigueras, una historiadora, que estuvo aquí la semana pasada en nuestra Córdoba. Dio una conferencia en el Círculo de la Amistad también sobre la Mezquita Catedral, en este caso sobre las fuentes árabes que mencionan la mezquita y todo lo que tuvo que ver con ella anteriormente. Es decir, podemos hablar y mucho también sobre esa controversia que hay hoy día, ese debate abierto que hay entre si realmente existió o no la Basílica de San Vicente bajo la Mezquita Catedral. También le preguntaremos a nuestro arqueólogo por ello. Tendremos muchas más cosas, muchas más entrevistas, más sorpresas y más actualidad que iremos pues trabajando a lo largo de nuestro programa, que como ven hoy viene cargado de contenido. Y antes sí que quería comentarles el tiempo que va a hacer mañana, porque estamos en plena semiola de frío, pero mañana parece que suben un poco las temperaturas. Tenemos un mapa preparado y vamos a verlo, a ver si los compañeros nos lo ponen. Y decimos que mañana lo que vamos a tener son cielos con intervalos nubosos en Sierra Morena y poco nubosos en el resto de la provincia, brumas matinales, sin destacar bancos de niebla. Las temperaturas mínimas irán en ascenso notable en Sierra Morena y sin cambios en la campiña y en las subbéticas. Las máximas irán en ascenso, es decir que el sol calienta. Los vientos variables flojos con predominio de la componente sur. Y volvemos, ahora sí, vamos a nuestra tertulia. Ya está con nosotros nuestro tertuliano habitual de miércoles, Luis Carreto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y se incorpora con nosotros Pepe Rojas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y gracias por estar en Córdoba TV. Gracias a vosotros. Y bueno, temas en la mesa, los que queramos y más. Yo creo que igual podríamos empezar hablando de los no presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba. La exalcaldesa y portavoz del Partido Socialista, Isabel Ambrosio, ha dado una rueda de prensa diciendo que el alcalde ha incumplido su palabra, y es que dijo que íbamos a tener ya a día de hoy presupuestos. Sin embargo, hay algunos organismos que dependen del Ayuntamiento, como son el INTUR, el INDECO, que todavía no lo tienen, por lo tanto no se han podido cerrar. Tenemos aquí a Pepe, que está en el Ayuntamiento, y no sé qué puede decirnos de este tema. Bueno, hablar de los presupuestos en un municipio, en una ciudad, es hablar de la herramienta, del instrumento principal con el que se puede gestionar y se pueden cumplir objetivos y deseos que vienen a mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía en su conjunto. Es verdad que una de las prioridades que se marcan en cada legislatura y cada uno de los gobiernos que aparecen como resultado de las urnas
pues uno de los compromisos más esenciales que adquieren es tener el presupuesto, el gasto preparado para que ese día 1 de enero pues se comience a tomar el ritmo deseado y a cumplir esos objetivos que se marcan en ese documento. Pues bueno, es verdad que el cogobierno actual en esta corporación, que se inició en junio de este año 2019 y que concluirá en el 2023, para este año no ha hecho esas tareas deseadas, no ha cumplido con tener al día ese presupuesto, esa herramienta que ya desde el día 1 y desde el minuto primero podamos los cordobeses pues disfrutar de objetivos, de proyectos, hablar y participar de aquellas prioridades que la ciudad necesita y disponer de un gasto tan necesario que viene pues a resolver muchas de las situaciones, sobre todo en situaciones más extremas, en familias más vulnerables o incluso ayudas a empresas que también necesitan de esa subvención, de esa posibilidad que tienen de ampliar estudio y conocimiento y que les permiten un mayor desarrollo a lo largo de este año. ¿Es muy grave que no tengamos los presupuestos, Luis? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es que se ha transformado en una costumbre no tener nada a tiempo, desgraciadamente, y se suple porque tácitamente están prorrogados los anteriores. Luego, ahí discrepo un poquito con Pepe, sí hay fondos para determinadas cosas que venían en los presupuestos anteriores. Lo que no se puede hacer es algo nuevo que se quiere hacer, no se puede hacer. Estamos como paralizando el ritmo de la ciudad, ¿no? No, los presupuestos son un instrumento básico y fundamental para que un ayuntamiento o una institución pública o una empresa pública pues funcione adecuadamente con unos objetivos que marcan pues o los consejos de administraciones de las empresas públicas o los plenos municipales o el equipo de gobierno del ayuntamiento que sea, ¿no? Claro, si se fijan unos metas que necesitan una financiación, si no hay presupuesto, esa meta no se puede cumplir. Y normalmente, pues todos los equipos de gobierno tienen cosas nuevas que aportar a la ciudad en favor de los ciudadanos, de las empresas, de los colectivos de esa ciudad. Por lo tanto, si no se tienen, pues se está perjudicando en algo, pero fundamentalmente yo creo que se perjudican es el propio equipo de gobierno, que es incapaz de sacar adelante un compromiso que ellos tienen consigo mismo y con la ciudad, pero fundamentalmente con su gestión, o sea que es un fallo en la gestión, el no tener unos presupuestos. De todas formas, desde junio a diciembre había tiempo de haberlo sacado, pero en este caso creo que lo que ha fallado fundamentalmente ha sido las empresas públicas, que son las que no han tenido la última espectáculo, entre comillas si queréis, nos lo ha dado Vincorsa, ¿no? No teniendo los presupuestos, siendo rechazados una vez, ya lo han sacado, pero claro, mientras que las empresas públicas y los organismos públicos dependientes del ayuntamiento no tengan presupuestos, los presupuestos no pueden elaborarse y discutirse en el pleno para aprobarlos. Por lo tanto, no se está haciendo las cosas lo bien que posiblemente todos los equipos de gobierno quieran, que es hacer las cosas según sus objetivos. Ellos tuvieron para regir la ciudad, tuvieron un programa y ese programa lo lógico es que lo quieran cumplir, pero no lo pueden cumplir y si no lo pueden cumplir, pues están fallando, lógicamente están fallando. Sí quisiera añadir un dato más, y estamos de acuerdo en una forma u otra de decir cómo afecta el presupuesto de la ciudad, pero hay una cosa importante. Como resultado de las urnas no hay un gobierno que tiene mayoría y es importante que esa lista, esa candidatura que obtuvo hasta 9 concejales, que lidera el actual alcalde, José María Bellido, le sigue el Partido Socialista con 8 concejales, pero no hay una mayoría, no hay una mayoría de ninguna candidatura que diga, bueno, pues cuento con esta mayoría absoluta, tengo autonomía para hacer unos presupuestos en tiempo y aprobarlos, y que el día 1 de enero es el deseo de todos de que entren en vigor. Yo creo que a este gobierno, y se lo estamos ofreciendo desde una oposición que la entendemos como constructiva y leal a la ciudad, en cuanto a que cuando no tenemos esa herramienta en mano, quienes están sufriendo las consecuencias, en primer lugar, es la ciudadanía, es el vecindario y son aquellas organizaciones y entidades que no pueden disponer de ese recurso que, por supuesto, para muchos de ellos es esencial y vital. Entonces, cuando la ciudadanía, en su momento de elegir qué candidatura, qué opción desean y no hay una mayoría, yo creo que impera la cultura de la participación, de abrir esta corporación
invitar al resto de organizaciones a que participen en esos presupuestos, a que hagan esas aportaciones y veamos reflejado el deseo de esa ciudadanía cuando expresa el voto y tiene un deseo para que el resultado sea el que es. Entonces yo invitaría y trasladaría al señor alcalde que practicara esa cultura participativa, que nos invitara de primera mano al Partido Socialista, que está dispuesto a participar en esos presupuestos, hacerle llegar también aquellas iniciativas que implementaría y enriquecerían, yo estoy que seguro, porque en definitiva tenemos un horizonte, que es hacer mejor y construir mejor esta ciudad y mejorar la vida y la calidad de vida de nuestros vecinos. Y yo creo que en eso no vamos a entrar en discusión. Esa sería un poco la apuesta nuestra en cuanto a la realidad que hay ahora mismo, de representación municipal. Eso que dice Pepe es, bueno, una utopía irrealizable. Una utopía, porque hoy siempre contaba yo aquello que siempre lo contaba aquí más de una vez. ¿Y usted por qué siempre dice que no? Dice, yo porque soy la oposición. Pero de todas formas... Es un chiste, pero... Es un chiste. El semestre pasado sí hubo un hecho que cuanto más o menos fue, no digo chocante por la no habitual que sea, que es cuando se aprobaron los presupuestos de la Diputación. Los presupuestos de la Diputación Provincial se aprobaron en tiempo y forma porque el Partido Popular, que estaba en la oposición, los apoyó. Entonces, ese apoyo pues fue fundamental para que la Diputación dispusiera de un instrumento tan necesario a toda la provincia como unos presupuestos importantes. Bueno, ese caso... Nosotros lo hemos hecho llegar y lo hemos dicho públicamente. Está el que está reclamando Queremos Pepe, conocer ese borrador y poder llegar y hacer llegar nuestra aportación. La portavoz lo dijo perfectamente, o sea que se puede decir. Pero hay dos cosas. Una es apoyar unos presupuestos y otra es participar en la elaboración de los presupuestos, como tú dices. Eso ya es el colmo del colmo. Eso posiblemente tengan que pasar años antes de que veamos que un partido que gobierna acepte en su mesa para elaborar unos presupuestos o cualquier cosa a un partido de la oposición. Bueno, en cualquier caso, decir no simplemente por ser la oposición, pues bueno, claro, es injusto. No, injusto no. Eso podrá llegar el día que llegue, yo creo que está lejos, pero sí, si se considera que cualquier cosa que se esté debatiendo es buena para la ciudad, pues se debe de uno de apoyar, y siempre cabe la abstención, que con esa abstención se saca también adelante, y lo hemos visto hace poco con las famosas abstenciones en el gobierno. Pero además hay una tercera vía. Luis y yo, hace ya prácticamente unos 10 años, nuestra actividad consistía en participar en los órganos de participación de la ciudad, y esos encuentros se daban en el Consejo Social de la ciudad. Desde allí, desde la parte empresarial que Luis representaba, y desde la parte vecinal, en aquel momento era mi trabajo en el mundo del voluntariado, pues, y de forma consensuada aportábamos a la construcción bien de las ordenanzas fiscales, bien del presupuesto municipal, y es verdad que con una conciencia abierta y con un compromiso de la participación, muchas de nuestras propuestas fueron al presupuesto municipal. O sea que no es nada nuevo que ante la cultura que hay, ante la realidad que hay de gobierno, pues si no hay mayoría, lo que es lógico que para darle estabilidad a la ciudad, a la propia gobierno municipal y a los resultados y sobre todo los objetivos que nos planteamos, que es mejorar en definitiva la calidad de vida de los ciudadanos, podríamos hacer estas aportaciones, y si hubiera esa sensibilidad, que es la que le estamos pidiendo al alcalde de la ciudad, podríamos conseguir unos presupuestos en tiempo y estarían ya prácticamente al servicio de los ciudadanos. Yo de todas formas, Pepe, hablando del Consejo Económico y Social, lo he hecho en falta. En estos días, en estas temporadas, ya llevamos por lo menos un par de legislaturas donde parece que no existe el Consejo Económico y Social, y tenía esa tarea importante. Y recuerda que uno de los grandes caprichos que teníamos, no caprichos, sino necesidad, y que nunca ningún gobierno municipal nos lo dio, era la liquidación de los presupuestos, para ver si se habían cumplido lo que se aprobaba. Que yo deseo. Eso es muy interesante. Eso es lo más importante. Y poderle hacer un seguimiento. Si importante es sacar unos presupuestos adelante, más importante es liquidarlos conforme a ese presupuesto que se aprueba, que no haya desviación de partidas, porque entonces no se cumplía el objetivo del plan. Y yo echo de menos... El Consejo Social existe, está constituido,
pero está haciendo su trabajo. Pero aparentemente no hace nada, aparentemente. Posiblemente no se visualiza todo lo que quisiéramos, pero hay una labor importante donde prácticamente las entidades que nos hicieron el relevo en aquel momento a nosotros están presentes. Siguen estando las mismas. Están constituidas, siguen funcionando y siguen trabajando y haciendo aportaciones. Se constituyó cuando era alcalde de Herminio Trigo. Efectivamente. Herminio Trigo fue el que constituyó. Es el tiempo del momento. Fue el momento oportuno político para poderlo crear. Que el de la Diputación, que se creó bastante tiempo después, murió y todavía no tuvo ese recorrido. No hemos conseguido resucitarlo. Bueno, pues se han hecho referencia a la calidad de vida del ciudadano cordobés y tenemos una noticia sobre la mesa que me parece que tiene mucho que ver con esto y es muy interesante, y es que resulta que pensábamos que vivíamos en una ciudad de tamaño medio, con todo a la mano, que no teníamos que coger demasiado el transporte y demás, y resulta de que tenemos 55 días al año una malísima calidad de aire. Bueno, esto viene al caso del proyecto Revolución Verde de la Junta de Andalucía, que lo que quiere es compatibilizar la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico de Andalucía. Se va a preocupar por esta calidad del aire. Tengo dos preguntas. La primera, ¿somos conscientes los cordobeses de que tenemos un aire tan malo? Porque pensamos que la contaminación solo afecta a grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pues en Córdoba resulta que también. Y luego la segunda es si se va a poner remedio a todo esto. Bueno, Luis, el deterioro en el medio ambiente es una realidad no solamente en Córdoba, prácticamente en todo el ámbito nacional, y bueno, hay que plantear una cultura nueva, una cultura desde la explotación en las empresas hasta el comportamiento individual y personal de cada uno de los ciudadanos que componemos ese espacio donde nos desarrollamos y vivimos. La realidad está ahí, estamos alterando el medio desde nuestro comportamiento, desde un exceso de, posiblemente en la ciudad de Córdoba, lo que más está afectando es el vehículo. La situación geográfica de esta ciudad permite que los vientos dominantes pues no cambien con la suficiente regeneración o tiempo suficiente para que bueno, el aire que respiramos todos sea lo más saludable posible. Y ante esa realidad, la falta de lluvias en los últimos años, el incremento de las temperaturas y bueno, una realidad nueva con esta cantidad de coches tremendo, este uso excesivo, en mi opinión, que hacemos del mismo, pues está generando una modificación en el medio y está generando unos daños y unas realidades que prácticamente, y a través de los medios de comunicación principalmente, estamos viendo cómo estamos transformando nuestro medio y cómo lo estamos perjudicando. Yo veo bien que la Junta de Andalucía, con este gobierno, pues tome la iniciativa de ir entrando e ir incorporando planes estratégicos que vengan a mejorar la calidad de vida del medio. Hay ya una cultura adelantada y con anterioridad de gobiernos que han precedido a este, donde han ido incorporando desde la educación, desde la enseñanza, desde el tramo más esencial para la formación de las personas, que es los sectores educativos, han ido incorporando una nueva fórmula de comportamiento y de desenvolvernos en este medio donde vivimos, en nuestros barrios, en nuestros distritos, en nuestras empresas, y tener unos comportamientos nuevos. Es verdad que nos anunciaban hoy a través de los medios de comunicación la oportunidad que van a tener los ayuntamientos de adaptar unos planes estratégicos de cara a ir recuperando la calidad de vida que en Córdoba, y nos dicen los medidores que los tenemos puestos en varias zonas de la ciudad, donde nos indican que entre 55 y 60 días la calidad del aire de esta ciudad es perniciosa, es poco saludable o está generando que en enfermedades crónicas la vida incluso pueda estar en riesgo. Eso es lo que nos están diciendo desde la comunidad autónoma y nos están avisando. ¿Cómo podemos combatir? Yo voy a poner un par de ejemplos. Hay que ganar en espacios saludables y entre ellos arboledas, algunos parques más en la ciudad que vengan a intentar, bueno, pues parar ese deterioro cuando hablamos de que en Córdoba prácticamente ya son casi 5 meses con una media de temperatura que oscila entre los 35 y 40 grados.
Eso es una temperatura excesivamente alta y en medio siglo de vida, recuerdo de niño y recuerdo de mi abuelo cuando decía: hoy es un día fuerte de calor en Córdoba, tenemos 36 grados. Medio siglo después, y yo ya tengo 60, prácticamente la temperatura ha subido de 2 a 2,5 grados de media en un periodo cada vez más amplio. Esto está generando un calentamiento en el medio, esto está generando una serie de apariciones de enfermedades, bien reumáticas, bien asmáticas, bien de una calidad de vida que estamos perdiendo poco a poco. Combatirla, lo decía anteriormente, hay que plantar más zonas verdes. El plan general, y perfectamente lo puede recordar Luis, desde el año 85 planteaba ya los 5 anillos verdes para la ciudad. Prácticamente están todos concluidos, menos el de Levante, que está ahora mismo en construcción. Se terminó Juan Carlos I, se terminó el Parque de los Omeyas en el barrio de Miralbaida, se terminó el de la Somadilla, un gran parque de gran dimensión, el de la zona del recinto ferial, la parte que se salva a la zona del canal, en la parte norte de la ciudad, y prácticamente la ciudad va completando un cerco, un perímetro verde capaz de tolerar y amortiguar estas temperaturas que durante, como hemos dicho, 4 o 5 meses de forma excesiva soportamos en la ciudad. Yo soy muy escéptico con esa noticia, porque yo esta mañana me he subido al mirador de las niñas, y tenía que ir, digo, bueno, pues me desvío y he visto Córdoba, y no hay ni sombrero ni rastro de nube contaminante encima de la ciudad. Lo he ido esta mañana a verlo, porque esta mañana hacía un día, aunque había algunas nubes, pero hacía un día claro y bien fiesto. Y yo pregunto, ¿se han revisado esos equipos que miden la calidad del aire? Porque yo suelo andar mucho por Córdoba y suelo dar pase por Córdoba. Veo esos aparatos, sobre todo el que me coge más cerca de zona mi casa, de Renfe, ¿no? La zona de Renfe, se ve el aparato. El verlo con los números rojos es rarísimo, es rarísimo. Y luego, hablando de zonas verdes, Pepe, yo recuerdo que nosotros hemos sido y hemos puesto sobre la mesa el que Córdoba tiene el doble número de árboles que tiene cualquier ciudad con relación al número de habitantes. Córdoba tiene una cantidad de zonas verdes enorme, pero sobre todo lo que tiene es una gran cantidad de árboles. Siempre hemos dicho, pues siempre se ha dicho que Córdoba tiene mucho más árboles que tal. A mí, el que nosotros tengamos peor aire que, por ejemplo, Sevilla, pues no lo entiendo mucho. Bueno, a Sevilla llega a las brisas del mar, que pueden limpiar un poquito, pero que tengamos menor que Jaén ciudad, pues no lo sé. Villanueva del Arzobispo es la única, la ciudad que no supere, dicen que es por las chimeneas de carbón, pero en la media no puede ser, porque las chimeneas de carbón se usan nada más que en invierno, no se usan en verano. Y el gravísimo problema que tiene es la falta de aire y lluvia, ¿no? Como puede pasar a Madrid, que mientras que no llueva o mientras que no corra aire, pues se va acumulando. El número de coches, el número de vehículos. El número de en Córdoba sí dicen que es muy importante en determinadas zonas, entre ellas el vial. Pero tampoco es excesiva, porque se puede uno dar un paseo y quitando un par de calles, en Córdoba el coche prácticamente es que no hay que usarlo, es que se puede ir andando estupendamente bien. Eso lo sabemos todos, el problema es que lo pongamos en práctica, ¿o no? Pero sí hay un problema, que son la época de los colegios. ¿Por qué hay que llevar a los niños en el colegio, un coche, un niño, a los colegios cuando andando se va estupendamente, o que haya un servicio de autobuses lo suficientemente no contaminante, porque los autobuses sí que están viejos, Algunos autobuses echan una marea por detrás que hay que verla, ¿no? Pero en fin, y no solo autobuses municipales, sino autobuses de los turistas que vienen, ¿no? Yo creo que es muy alarmante la noticia, sobre todo porque nos hace pensar en que nuestra salud está en riesgo. Yo creo que no es tan alarmante. Yo creo que habría que rectificar y que habría que todos esos aparatos, que yo no he visto nunca toquetearlos, no sé eso cómo mide, pero lógicamente un aparato se puede desajustar y habría que ajustarlo, porque para mí Córdoba no es una ciudad hostil en su aire, nunca me lo ha parecido. Normalmente siempre hay una brisa
cuando sobre todo cuando es de poniente, fresca, una brisa fresca de poniente. Es raro darse un paseo por el vial, y notar una corriente de aire pequeñita, que sí, que en verano hace mucho calor, no hace calor, pero Pepe, yo recuerdo que cuando era niño, cuando cruzaba una calle y pisaba el asfalto, se me pegaba el asfalto a los pies, y hacía 40 y tantos grados, y yo tengo ya unos pocos de años. Hoy eso no se da, quizás porque tengamos otro asfalto mejor, ¿no? Y otras zapatillas también. De todas formas, lo que sí es fundamental es la educación, la formación de los niños, porque ya los mayores poca carrera pueden acceder de nosotros, y en los colegios la misión importantísima en todos los conceptos de educar en que el medio ambiente, aunque esté a nuestro servicio, como está a nuestro servicio, tenemos que disfrutarlo, hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo porque nos jugamos mucho con eso, ¿no? Y luego los demás pues pueden ser una serie de razonamientos más o menos catastrofistas, pero lo importante es que hay que cuidar de algo que nos tenemos que beneficiar. Y si nos tenemos que beneficiar de él, hay que cuidarlo extremadamente. Y no se cuida extremadamente bien. Hay que crear mucha conciencia sobre Yo, todo, hablando con los autobuses, muy rápido, por hay un favor. dato significativo. Empezamos con una educación hacia los colegios de los más pequeños, niños pequeños, en la zona centro de la ciudad. Se empezaron a marcar unos itinerarios seguros para que los niños desde Ronda de los Tejares pudieran acceder a estos colegios, la mayoría privados, que están en una zona del centro. Hemos vuelto, han estado haciéndose esta fórmula, no ha generado ningún problema, se ha garantizado la seguridad y acceso de estos niños, de estos pequeños, y hemos vuelto otra vez con una medida última de este gobierno actual en el ayuntamiento a volver a entrar otra vez con los autocares hasta la misma plaza de las Tendillas o hasta la misma calle Claudio Marcelo. Yo creo que el comportamiento, y lo decía también Luis, es un comportamiento que parte de la educación y del comportamiento que tengamos cada uno en el uso o abuso de los medios con los que nos movemos. El transporte público, yo creo que tenemos una buena empresa en Córdoba, una buena empresa de transporte, con unos vehículos cada vez más y mejor adaptados a la ciudad, ya que la mayoría utilizan gas o utilizan energía menos contaminante, y yo creo que habría que hacer un uso mayor de ese transporte y dejar el coche para esas escapadas fuera de la ciudad. Por ahí empezaría un poco la mejora a esa situación de alarma con la que hoy nos encontramos en los medios de comunicación, donde nos informáis que un número importante de días al año pues estos aires están jugando una situación de alarma y de salud, a la salud de las personas. Entonces eso habría que empezar a contaminarlo, a controlarlo y sobre todo a combatirlo, con planes estratégicos municipales que nos permitan desde la educación y de un mayor comportamiento, tanto a las explotaciones en algunas empresas que pueden ir cambiando y si fuera necesario con ayudas a ellas para que se utilizaran unas energías menos contaminantes y sobre todo atacar y de lleno el uso del coche. Creo que hacemos un uso excesivo y abusivo del coche. Sí, estoy de acuerdo. Si sois capaces, en como mucho un minuto cada uno, hacer una valoración muy rápida, porque creo que es plena actualidad, hay que comentarlo, del recientísimo gobierno de Pedro Sánchez, os lo agradezco y seguimos con otro tema que tenemos el programa cargadísimo. Yo en mi apuesta por este gobierno creo que es una apuesta importante y valiente, viene a dar estabilidad a este país y es importante, y hay una medida ya que la estamos viviendo, las personas jubiladas, los pensionistas que durante 10 años prácticamente han estado en la congelación, hoy adelantan ya y que para el inicio de este curso político la subida será de un 0,9% para ir revalorizando las pensiones. Yo creo que el gobierno, el país, necesita un gobierno estable, necesita en momentos difíciles como estamos remar todos en una dirección y hay que darle una oportunidad para que un gobierno formado ya con una mayoría solvente pueda llevar y coger el rumbo y marcar la hoja de ruta de hacia dónde vamos en estos 4 años. Muchas gracias. Luis. Bueno, todos los gobiernos se dan 100 días de margen. Yo creo que 100 días es demasiado. Este gobierno, yo creo que este gobierno tiene un problema, que los ciudadanos de este país tenemos un problema, que tenemos una excesiva carga pública, tenemos un excesivo puestos públicos improductivos, y lo que ha hecho es multiplicarlo. Creo que eso es
verdaderamente horroroso. El tener 4 vicepresidencias absolutamente innecesarias para satisfacer el ego de personas, creo que es horroroso, horroroso. Y que también es horroroso tener los 21 ministros, que tampoco hace falta. Dividir el Ministerio de Ciencia, Universidad e Innovación es una de las burradas y de los disparates más grandes que se puede hacer. Pero hay otros más, ¿no? Todo para satisfacer el ansia de poder de una persona y el ego de otras. Creo que si dura 100 días, pues durará 100 días. Pero deseo que no se equivoquen porque me afecta enormemente, pero no le doy yo el valor necesario como para que pueda estar contento con lo que ha pasado. Al revés, todo lo contrario, creo que se ha hecho mal. Por alusiones, muy rápido, ya que pertenece al Partido Socialista. Bueno, pues al igual que en el gobierno local, les pongo el gobierno nacional. Hay que plantear la cultura del pacto, hay que plantear una cultura ante una decisión que es resultado de las urnas, de un tono democrático, hay que plantear la cultura del pacto y hay que darle estabilidad a esos gobiernos que, siendo listas que han obtenido la mayoría en el resultado de la urna, hay que apoyarlos, porque si no estaríamos votando, no sé si ya 2 veces, y entraríamos en la tercera. El país no está para ese tipo de bromas, el país está para empezar a trabajar y cuanto antes, y en momentos, como decía, difíciles, remar en una dirección, darle la oportunidad a este gobierno, que yo creo que en políticas sociales, que ahora mismo tenemos una deuda importante del gobierno anterior, que intentó más el desvío hacia otras estructuras y a otras aplicaciones políticas, yo creo que la parte social ha quedado un poco olvidada y hay que darle una oportunidad a esa parte de la sociedad que forma el total de los españoles que formamos este país. Bueno, pues iremos tomándole el pulso al gobierno. Esperemos que no rememos hacia la catarata, sino en sentido contrario. Sí, por el bien de todos los españoles. En cualquier caso, como decía, seguro vamos a ir tomándole el pulso. El Partido Socialista es un gobierno. partido de gobierno, es un partido que garantiza esa Experiencia tiene, esa desde oportunidad, luego, claro o que sea sí. Que tendremos que confiar en ello, Luis, pero como decía, le iremos tomando el pulso semana a semana, iremos viendo cómo apuntando va. Exactamente y viendo cómo va este gobierno. Pues. Iremos valorando y bueno, y viendo que esos resultados sean los deseados, los que queremos todos, ¿no?, por el bien de este país. Exactamente, pues Pepe Rojas y Luis Carreto, gracias por habernos acompañado en la tertulia de hoy, miércoles. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Pues nosotros continuamos y antes de seguir haciéndolo nos vamos a marchar unos minutos muy breves a publicidad para coger fuerzas y continuar. Estamos de vuelta y como les anunciábamos antes al inicio del programa, vamos y de hecho ya tenemos con nosotros a miembros del Foro de Empresarias y también de la empresa Indepcie. Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración y para conocer los detalles tenemos aquí a los protagonistas a los que ya saludamos. José Carlos León, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas gestor tardes. de proyectos internacionales de Indepcie, y tenemos también del Foro de Empresarias a su presidenta Inmaculada Pérez, muy buenas tardes, y Antonia Nieto, vocal, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos los tres y bueno, pues alguien que nos ponga antecedentes y nos cuente en qué consiste este convenio firmado recientemente. Bueno, pues lo explico yo. Bueno, pues nosotros en Indepcie somos una empresa de formación cordobesa, netamente recién creada, que nacimos prácticamente el año pasado. Aunque los miembros somos maduritos, pero es un bebé en ciernes. Y una de las líneas de trabajo que tenemos pues es el desarrollo y el trabajo de proyectos internacionales de investigación. Recibimos la invitación para trabajar en un proyecto que se llamaba, en inglés es Let Women Choose, es al final, dejemos que las mujeres elijan, un proyecto enfocado al emprendimiento femenino. Cuando nosotros recibimos esa invitación, empezamos a buscar asociados de referencia y yo tenía ya conocimiento del foro y de sus actividades. Conozco a miembros que ya han pasado por aquí, como Piedad, Concha, Sacri, Alejandra, y sabía de su repercusión, de la cantidad de actividades que hacen y de la capacidad de convocatoria que tienen.
Y entonces, pues inmediatamente pensamos en que si en este proyecto íbamos a trabajar desde un punto de vista teórico en el desarrollo de estrategias para el emprendimiento femenino, necesitábamos su colaboración para bajarlo al suelo, para estar en contacto con las auténticas protagonistas de esta historia, que son las empresarias que están día a día en la lucha, en el campo de batalla. Nos pusimos en contacto con Inma, la respuesta fue excelente y bueno, pues al final tenemos este acuerdo de colaboración. A ver, Indefcie se pone en contacto con vosotras y ¿qué pasó? ¿Qué pensasteis de todo esto? Bueno, pues en principio, como ha dicho José Carlos, tenía contacto con alguna de nuestras socias, con lo cual nosotros nos llegó un poco entre nosotras comentando que qué interesante, un proyecto de emprendimiento femenino en varios países, un poco viendo distintos referentes, y cuando nos lo propuso, bueno, pues nos pareció que siempre todo suma. En este caso, que se investigue o que se saque una serie de conclusiones sobre las similitudes o diferencias que hay en el emprendimiento femenino en distintos países, nos parece muy interesante, y al final creo que todas que estamos, como él bien dice, día a día en nuestras empresas, no nos podemos parar a eso, y tenemos una referencia que es la que José Carlos nos propuso con este convenio. ¿En qué se va a traducir todo esto? Bueno, pues lo que queremos es llevar una campaña. Yo quería ir casi un paso atrás, porque este proyecto es un proyecto transnacional, que es un concepto que se trabaja muchísimo dentro de la Comisión Europea y de los proyectos Erasmus. Formamos parte 6 organizaciones de 6 países distintos, de Italia, Grecia, Portugal, España, Estonia y Lituania. Fíjate que es como un mare magnum, pero está muy bien construido porque somos los 4 países del sur de Europa, lo que en macroeconomía se llaman los PIGS, somos los países pobres del sur. Y con nuestras características económicas, sociopolíticas, sociales, familiares, toda la cuenca mediterránea, y lo vamos a contrastar con los 2 países de las 2 repúblicas bálticas. Para que veáis que cada uno, parece que venimos de orígenes muy distintos, pero al final vamos a sacar conclusiones comunes de qué se puede extrapolar de un sitio a otro, de cosas que se están haciendo bien, al fin y al cabo de un intercambio de buenas prácticas, y también qué problemas localizados en un sitio pueden extrapolarse también a otro, tanto de puntos débiles como puntos fuertes. Al final lo que se pretende es hacer una campaña de concienciación. Fíjate que el target, el núcleo al que está dirigido el proyecto, son emprendedoras y además específicamente comprendidas entre 40 y 45 años, es decir, emprendedoras que a lo mejor han tenido que hacer un parón en su actividad por motivos familiares, para criar a sus hijos, y que una vez superado ese punto vuelven a la actividad, o emprendedoras que no es la primera vez que emprenden, pero que han aprendido de quizá algún error anterior para sacar su negocio en un caso de éxito. Queremos sacar un manual de buenas prácticas, de cuáles son los puntos comunes que podemos sacar de esos 6 países para determinar qué pasos positivos se pueden dar para terminar quizá allanándole el camino a la gente que viene detrás. Y sobre todo sacar esos casos de éxito de que las propias protagonistas, y aquí en la asociación, en el foro vamos a tener que pelearnos para sacar solo 3, yo pelearé porque en España podemos sacar alguno más, cuáles son los casos de éxito de esas emprendedoras que incluso habiendo hecho un parón en su actividad ahora han vuelto con más fuerza. Antonia, iba a preguntar si tenemos perfiles de este tipo y que estén dispuestos a participar, pero ya me has respondido que sí, ¿no? Sí, la verdad es que en el foro hay una variedad bastante grande de edades, de situaciones, de actividades, y efectivamente hay mucha mujer entre empresaria, profesional, vamos a decir, entre 40 y 45 años que se lanza a la piscina, unas por necesidad, otras porque ya en una etapa madura de su vida, en la que tiene más seguridad sobre sí misma en relación a su profesionalidad, pues dicen ahora es mi momento, porque siempre es verdad que emprender requiere o bien un poco de locura o bien un poco de madurez, o las 2 cosas juntas. Entonces, en el foro tenemos loquillas bastantes con suficiente madurez profesional como para emprender y desarrollar un proyecto por su cuenta.
¿Esto de enrolarse en el tema del extranjero y todo esto va a suponer un problema para nuestras cordobesas? ¿O? Bueno, yo creo que va a suponer un reto, porque el otro día precisamente lo estábamos hablando y ellas me decían directamente, pero oye, ¿qué podemos sacar nosotras de este proyecto? Y digo, mira, creo que vamos a sacar una visibilidad. De hecho, en noviembre vamos a tener la oportunidad de tener en Córdoba la reunión de los socios, que nos reunimos periódicamente en cada una de las sedes del proyecto, y en noviembre va a ser la oportunidad de reunirnos en Córdoba. Creo que puede ser una buena oportunidad, ya lo he hablado con Inma, tenemos tiempo para planearlo. En noviembre de este año, 2020. En noviembre de 2020 tenemos una oportunidad para sacar músculo, para demostrarle a socios de toda Europa qué se está haciendo bien aquí, el movimiento asociativo, la cantidad de networking que se está haciendo. Y sobre todo, yo quiero transmitirles al foro y a las empresarias, tanto al foro como colectivo, como a las empresarias individualmente, el campo que se abre trabajando internacionalmente. Simplemente, y Córdoba es una ciudad que cada vez más tiende a los servicios y al turismo, pero de calidad, como simplemente el conocimiento de idiomas multiplica tus opciones. Yo siempre digo que yo trabajo en proyectos internacionales no por ser el más listo, sino porque sé hablar inglés. Eso tú sabes que marca la diferencia entre el 90% de la población que o no sabe o no tiene la capacidad para desarrollarse profesionalmente en un idioma y el resto. Eso, trasladado a nuestras empresarias, abre un abanico de oportunidades enorme, que hasta que no manejas esas herramientas quizás no se te abren las oportunidades y no eres consciente de la cantidad de cosas que puedes hacer con nuevas herramientas, con nuevas estrategias, con nuevas capacidades. Yo quiero que este proyecto, que este convenio, sirva también para un poco de desafío y un reto de qué se le puede aportar o qué nuevas oportunidades, nuevas puertas se le pueden abrir a una empresaria, a una pequeña empresaria de una pyme en Córdoba. Se abre las puertas, se abre la mirada a un objetivo internacional. Quería preguntar si este proyecto está circunscrito a un determinado o determinados sectores profesionales o aquí puede entrar todo el mundo. Está completamente abierto a cualquier sector. Es algo positivo y algo que también lo que tenemos en común. Tuvimos en cuenta. El foro de empresarios no tiene ninguna limitación en cuanto a actividad o a desarrollo profesional. Realmente lo que nos une es el emprendimiento y la empresa, las dos cosas que nos unen, que yo creo que son las mismas que las que nos unen entre nosotras, es las que nos han unido este proyecto. Un poco hemos vivido ser emprendedoras. Ahora vivimos ser empresarias, unas más, otras menos, a veces volvemos a emprender cada año ideas nuevas, pero bueno, yo creo que ese punto en común fue esa locura que él también tiene, la locura de las que emprendemos y la locura del que investiga las que emprenden. Bueno, yo también soy emprendedor tardío, claro. O sea, yo también nos hemos lanzado a la aventura del emprendimiento con 43 años. Y eso no tiene edad, ¿no? No, pero además es que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. El tema de la madurez es importante. Completamente claro. de acuerdo con lo que ha dicho Toñi, porque yo hoy con 43 años me siento mucho más formado que cuando tenía 25 y cuando tenía 30, tanto a nivel de competencias técnicas y profesionales como sobre todo mentales. Yo hoy tengo una capacidad para emprender cosas y enfrentarme a retos que con 25 no tenía, y a lo mejor con 35 y 40 tampoco. A mí me ha llegado mi momento y creo que cuando eso que siempre se dice de nunca es tarde, no es que nunca sea tarde, es que el José Carlos de hoy es mejor que el José Carlos de 25, no tengo ninguna duda, porque tengo mucha más experiencia y muchos más conocimientos acumulados. Si el momento para emprender ha llegado hoy, probablemente es porque es su momento y porque tengo las herramientas y las armas que no tenía antes. Si eso se lo podemos transmitir también a las miembros del foro y a los y al sector empresarial cordobés, pues me parece que sería, simplemente con eso creo que el convenio ya merecería la pena. Sí, además yo creo que en el foro pasa exactamente igual que todas. Pasa exactamente igual, además nuestros perfiles de edad, bueno, hay de todas las edades, como ha dicho Antonia, pero es verdad que el grueso está entre los 30 y pocos a 50 y pocos, ahí ese margen real es el nuestro, hay casos que se salen de esos márgenes, pero eso es. Y normalmente con la madurez lo que te hace es más receptivo, por eso en el foro se aprende tanto, porque ya llega un momento en que te das cuenta que no solo es la universidad por la que hemos pasado o no solo es ese sitio donde vamos a aprender, sino que cuando nos juntamos aprendemos la una de la otra. Y eso es muy importante y no es no es un tópico,
es una realidad. Entonces, de esto vamos a aprender porque no nos asusta el reto. Entre nosotras aprendemos la una de las otras porque yo creo que a casi ninguna le asusta ningún reto. Estoy segura de que sí, pues José Carlos León, Antonia Nieto, Inmaculada Pérez, del Foro de Empresarias y de INDEPCIE, pues lo mejor para el desarrollo de este convenio y que se note, y aquí estamos para que nos contéis cómo os va. Seguro. Felicidades por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros, como les decíamos al principio, si conocen la carretera de Trasierra, se está hablando mucho del derribo de inmuebles para ampliar la avenida, hacerla de 2 carriles, ida y vuelta. Pues bien, ese planeamiento urbanístico existe y además desde hace muchísimos años. Sin embargo, no se ha ejecutado correctamente entre algunas viviendas. Hoy hemos querido estar en una de ellas porque hay una señora que tiene delante del balcón de su casa justo un muro, no tiene prácticamente ventilación. Queremos conocer su realidad y ella misma nos lo cuenta en el siguiente reportaje. Bueno, Mar, pues nos hemos venido aquí esta tarde, que ahora te voy a enseñar dónde estamos rápidamente, a enseñar una peculiaridad, vamos a llamarlo así. Lo primero también pedir un poco de disculpas por este resfriado gordísimo que tenemos. Es época de resfriado, Araceli. Y aquí se lo va a poner peor. Aquí se me va a poner peor con esta corriente que hay aquí. Correntía, decía que en mi pueblo, Correntía. Un puente, parece esto. Bueno, pues te voy a contar. Estamos aquí en la carretera de Trasierra, pero exactamente en la parte de atrás, en el Pireo, el famoso bar El Pireo. Bueno, pues todo el mundo sabe que ese bar lleva aquí más de 30 años. Pero es que detrás del bar Pireo hay un edificio donde viven personas que llevan conviviendo más de 30 años con una pared. Pero con una pared que además para más INRI ellos ya la han asumido como suya y la decoran. Y antes me di cuenta, Araceli, que hasta la pintaban. Han ido dándole aviso de que se va a tirar ya, se va a tirar ya, se va a tirar ya. Araceli, ¿cuántos años llevas diciendo que se va a tirar ya? Es que yo hasta que no vea la pala no me lo creo. Por eso que no lo quito las macetas. O sea que ya hasta tú decidiste decorar la pared que tenía enfrente de tu casa. Para que no la viéramos tan fea. Esto, vosotros me has contado que vives aquí hace muchísimo tiempo. Compráis una casa que estaba para derribarla. Y hicimos nosotros el bloque, entre mi cuñado y mi marido. Ya está. Y era una casa para vosotros. Esto era para nosotros. Y os dijeron que la casa de enfrente se iba fuera. Este trozo lo perdimos, ahí está, esto está perdido de ese terreno. Pero porque os dijeron que tenéis que dejar ese espacio porque se iba a tirar. Que la casa tenía que ir a este linde. Y cuando empezaste a ver que no y que no. Pues nada, ya nos hemos conformado. Y el día que lo tiren, pues lo echaremos de menos. Porque tú ahora mismo aquí, es verdad que no ves absolutamente nada de lo que pasa por esa carretera, pero como que ya dices que hasta tienes intimidad. Sí, porque ya está uno acostumbrado. A todos se acostumbra uno. No tienes mucho ruido porque te hace de parapeto para el ruido. No tengo mucho sol. No tienes mucho sol. Pero tengo el airecito que entra por aquí como quiere. Es verdad que extraño resulta, Araceli. Muy normal no es vivir así. Pero bueno, lo hicimos con la condición de que lo iban a tirar pronto. Os dijeron que iban a tirarse. Claro, que estaba proyectado tirarlo. Pero fíjate por dónde va ya la historia. Más de 30 años viviendo así. Sí. Y más de 30, bastante más. Me imagino que ahora se cuenta siempre, las cosas se cuentan con chascarrillos, se cuentan con diversión, pero ¿te tuviste que enfadar también en su momento? No, porque como lo hicimos con el muro aquí, lo hicimos a conciencia de que lo iban a tirar, pero luego ya nos hemos acostumbrado. Pues no estamos enfadados. O sea, ni enfadados siquiera. No, ¿para qué? ¿Para qué va a perder uno el tiempo en enfadarse? No estamos enfadados, eso, al contrario, que mira, cuando lo echen abajo a lo mejor lo echamos de menos. ¿Hasta te acuerdas? Sí, me acordaré siempre del muro, claro. Porque es media vida con el muro aquí delante. Media vida con un muro. Claro. Por eso tú coges y lo decoras, lo pones bonito. Claro, por lo menos para ver algo de enfrente que no sea la pared. Porque ahora dice Araceli que esa intimidad que tienes tú aquí, de repente Claro. te van a ver los vecinos. Claro, tendré que poner las persianas de otra manera para que no se vea. Porque ahora a mí ya lo mismo me da ponerme de un lado que de otro, porque esas 3 ventanas son dormitorios. Pues entonces, mira, esto tiene aquí un parapeto que no te ve nadie. Vas a tener que poner toldos que no tenías. Claro.
Y otra cosa, el polvo que te va a entrar, Araceli. Y más ruido porque la carretera va a venir un poquito más para acá, o si ponen para aparcar los coches o lo que sea, ahí habrá más ruido también. Porque Así esta vez... Que yo por mí, por mí no... No me lo puedo creer, que tú ya quieres tu muro. Que yo ya tengo la costumbre y por mí ya me da igual. No te da igual. Ay, qué gracia. Sí, y que otra cosa, que mientras que no vea yo ahí la pala, Tampoco te lo crees. Tampoco me lo ¿Cuántas creo. veces han dicho que esta vez ya se tira? Montones, porque muchas vecinas decían, oh, mira, ya han dicho que... Yo dije, bueno, hasta que vea la pala ahí no vamos a cantar victoria. Así que... Y así ha sido. Y así ahí. Bueno, esta vez nos han dicho que sí, que esta vez ya era la definitiva, que ya estaba aprobado A ver. y que se iba a tirar ya. A ver. Porque hay que decir, Mar, que hay 2 personas viviendo aquí todavía, Claro. que Y ya además, saben que se tienen que Y marchar. esto que también va, todo esto va abajo, que ya esa vecina también... También lo sabe, que se tiene que también lo marchar. sabe. Así que esperamos, pero bueno, que Que tú no- te conformas. que no tengo prisa. Ya está, pongo las macetas Y si ya no- está. Y si no pongo más. Y si no se pone más, y si no se proyecta hasta una película aquí tenemos para hacer una pantalla de cine, Araceli. Ya estamos acostumbrados. A todo se acostumbra uno. A todo se acostumbra uno. Es verdad, tienes razón. No. Bueno, pues ya lo estás viendo, Mar, que a todo, como dice Araceli, se conforma uno. Pero bueno, que esta es la peculiaridad que existe aquí en la carretera de Trasierra, un edificio que han Que dicho... lleva ya un montón de tiempo diciendo que lo tiran. ¿Y que no? Y que no. Y que no, y que aquí seguimos nosotros. Araceli ha sido muy amable de dejarnos entrar en su casa y bueno, ya lo estáis viendo. ¿Hasta dónde llega el callejón? Hasta donde llega el callejón, ahí está. Bueno, Paco, enséñaselo, que nosotros nos vamos a quedar aquí un ratito. Seguimos, vamos a poner al sol porque nos van a abrir la boca con un palo. Pues vaya problemazo que tiene la señora y otros vecinos de ese inmueble y que esperemos que se vea solucionado lo antes posible. Nosotros continuamos y lo hacemos con el doctor y arqueólogo de la Mezquita Catedral, Raimundo Ortiz, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar y por venir, porque ayer tuvo lugar una conferencia interesantísima en Bodegas Campos, titulada Investigaciones arqueológicas actuales en la Mezquita Catedral. Eres un arqueólogo que trabaja día a día en este monumento tan importante que tenemos en nuestra Córdoba. ¿Y quién mejor que una persona como tú para poder hablar de los últimos trabajos que se están realizando en este edificio? ¿En qué consistió, muy brevemente, la conferencia de ayer? Bueno, ayer lo que expusimos ante aproximadamente unas 150 personas de los visitantes que hubo para escuchar la ponencia, pues lo que intentamos fue transmitir cuáles son las líneas de investigación y los trabajos que vamos desarrollando a diario en el conjunto monumental. Como arqueólogos no somos, bueno, yo no soy el único miembro del equipo, sino que somos varios. También la universidad, el Departamento de Arqueología participa en las investigaciones. Y lo que intenté pues, fue simplemente transmitir pues, los diferentes trabajos que hacemos. No solo nos dedicamos a hacer intervenciones en campo, a hacer excavaciones en el subsuelo, muy escasas, porque es un suelo protegido, bastante excepcional. También hacemos intervenciones en el propio edificio, en lo que se ve, en los muros, en las cubiertas, pero también hacemos trabajos de investigación, no solo de publicaciones e investigaciones sobre lo que excavamos, sino también de búsqueda de documentación antigua en archivos. Y bueno, eso fue aproximadamente lo que fui comentando ayer. ¿Se puede conocer todavía más sobre la Mezquita Catedral? Porque parece que lo sabemos todo, pero ¿puede seguir aportándonos datos todavía más este monumento? Bueno, como te he comentado, el suelo de la mezquita no ha sido muy tocado hasta ahora, o sea, no ha sido muy excavado. Las últimas excavaciones de entidad que se realizaron fueron en los años 30, se prolongaron hasta los primeros años de la década de 1940
y en los años, durante los años 1990 y 2000, pues un arqueólogo, Pedro Marfil, también ha estado intentando pues localizar restos, elementos arqueológicos en el subsuelo, también en el alzado, como he comentado, pero de forma ya muy puntual. O sea, el subsuelo es prácticamente desconocido, y respecto al alzado, pues la mezquita catedral hasta ahora ha sido analizada fundamentalmente desde el punto de vista de los historiadores del arte, y centrados principalmente en lo que es la época islámica del monumento, o sea, lo que sería la mezquita, lo que es la mezquita. Las épocas previas y las épocas posteriores a la propia construcción del edificio son bastante desconocidas. Prácticamente no sabemos nada, por ejemplo, por poner un ejemplo, de qué es lo que pasa entre la última ampliación que se realiza en época de Almanzor, a finales del siglo X, y la conquista cristiana, que es en 1236. Son unos 250 años de los que apenas tenemos noticias de qué es lo que sucede en el monumento. ¿Y dónde se puede buscar, rascar información para saber pues, qué pasó ahí? Esas búsquedas pues las hacemos poco a poco, conforme se van desarrollando las operaciones de conservación y de mantenimiento en el edificio, pues vamos indagando principalmente en los muros y en los forjados y en las cubiertas de la propia estructura del edificio. Ayer o antes de ayer hemos visto a través de redes sociales, en medios de comunicación, que se ha cambiado una columna del Patio de los Naranjos, del pórtico del Patio de los Naranjos, por otra. Es un acto de conservación del monumento. Yo no sé si ahí los arqueólogos tenéis que ver y si aprovecháis para intentar recabar información. Sí, los arqueólogos también aprovechamos, nosotros aprovechamos cualquier momento en el que haya alguna labor de conservación o en este caso de sustitución de un elemento. En este caso lo que se hizo fue sustituir un fuste de una columna y una base que estaban en mal estado, principalmente por el fuste, que presentaba unas grietas y unas oquedades que valoraron los arquitectos que podría sufrir un colapso, o sea, podría partirse el fuste es la parte alargada de la columna, podría partirse y provocar un derrumbe de esa zona del pórtico. Afortunadamente, pues nosotros asistimos a la intervención. Nosotros, para cualquier intervención de este tipo, las administraciones públicas nos exigen que presentemos unos proyectos para que nos den permiso para la intervención, y afortunadamente pues aparecieron algunos restos interesantes, y uno de ellos pues muy puntual, y fue una moneda entre el fuste y la basa, que está datada en el siglo XVII, y eso pues ya nos indica que en el siglo XVII ese mismo fuste y ese capitel pues ya habían sido movidos de ese sitio y habían sido repuestos. Porque en principio el pórtico del Patio de los Naranjos, ¿de cuándo data? El pórtico tal cual lo vemos hoy proviene de principios del siglo XVI. O sea que esa moneda del siglo XVII indica que ahí ya hubo una sustitución. Claro, posteriormente a la conformación actual del pórtico, pues ya hubo labores de mantenimiento. Los trabajos de consolidación, de mantenimiento, de conservación en el edificio han sido permanentes. No podemos entender que un edificio que acabó de construirse en el siglo X, que fue la mezquita, haya llegado a nosotros sin haber sido afectado de alguna manera por estas labores, sobre todo de consolidación. Cuando se retiró la celosía de lo que llamamos segunda puerta para el tránsito de las hermandades en Semana Santa, supongo que ahí también tuvieron que estar pendientes de lo que ocurría con esa, cuando retiraron esa celosía para poner una puerta, ¿no? ¿Qué encontraron ahí? Bueno, nosotros hicimos una vigilancia para retirar la celosía, que se desmontó y está guardada en los almacenes del Cabildo, y posteriormente pues iniciamos una intervención en el subsuelo para ver la posibilidad de colocar algún tipo de cimiento diferente del que había. Para colocar la celosía en los años 70 pues se hizo una zanja y se vertió cemento, lo cual vimos que había afectado a la secuencia, o sea, a los restos que había inmediatamente por debajo,
y había roto parte de uno de los pavimentos originales de la primera mezquita, la que se construye en el siglo VIII. Aprovechamos también, ya que vimos el pavimento, encontramos algunas zonas de inhumación o sea, de medievales entre los siglos XIII y XV, de enterramiento, posiblemente de algún personal de mantenimiento de la propia catedral en época bajo medieval, y aprovechando esas fosas que habían destrozado el pavimento original islámico, pues bajamos, aprovechamos esos huecos para bajar y dimos con algunas de las estructuras de los edificios previos a la construcción de esta mezquita. Y ahí viene la pregunta del millón. Se ha hablado mucho, siempre se ha hablado de la Basílica de San Vicente, ahora se está hablando de un complejo episcopal, que bien podría formar parte esa basílica de ese complejo episcopal, pero no que estuviera justo debajo de la mezquita. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Bajo la mezquita de Córdoba, ¿qué hay? Pues bajo la mezquita, que sepamos hasta ahora, tenemos varias fases previas de ocupación. Nosotros creemos que la ocupación previa a la construcción de la mezquita pues, puede estar relacionada con un complejo episcopal. Esto del complejo episcopal que sale ahora en los medios de comunicación, que es un complejo episcopal. Hasta ahora se ha mencionado la existencia de la Basílica de San Vicente, que viene derivada de lo que mencionan los textos islámicos. Fuentes árabes, ¿no? Las fuentes árabes, fuentes islámicas, que mencionan la existencia de una iglesia, una canisa, que sería la iglesia de San Vicente. Nosotros creemos que no solo existe allí una iglesia o una basílica, una gran iglesia, una iglesia principal, sino que esta iglesia estaría rodeada, o sea, estaría integrada dentro de un grupo de elementos con mayor número de funciones. Y eso es lo que llamamos complejo episcopal, que lo hay también en otras ciudades de entidad de esa época, como Mérida, Tarragona, Valencia, Barcelona, algunas de ellas conocidas y otras aún desconocidas, o sea, no se han encontrado restos de estas. Un complejo episcopal es un lugar, un grupo de edificios que, muy vinculados con el propio poder del obispo que organizaba la ciudad, pues incorporaba no solo lugares de culto como esta iglesia, sino también centros de representación del poder episcopal, lugares de producción, de almacenamiento, de reunión, en fin, no solo de culto, sino también para llevar prácticamente todos los asuntos del obispo en esa época. En cualquier caso, los restos que sí están visibles dentro del subsuelo de la mezquita catedral ahora mismo, hay autores que indican que pueden pertenecer a algo de ámbito doméstico del siglo IV y otros que indican que puede tener sí o no procedencia cristiana. Es decir, ¿se sabe realmente eso que está visible y que vemos lo que es o no? O sea, ¿por qué nosotros creemos que allí existe un complejo episcopal? O sea, ¿por qué esos restos corresponden a un lugar cercano al culto o próximo al culto cristiano? Bien, los restos que hemos encontrado y que se han encontrado durante toda la época en la que se han realizado intervenciones arqueológicas en el edificio, pues muchos de esos restos pues están vinculados directamente con el culto cristiano y han aparecido en las propias excavaciones, lo cual quiere decir que allí existía algo vinculado con el culto directamente. O sea, existen elementos que se pueden ver allí mismo en el interior del templo. En la parte que denominamos Museo de San Vicente, pues existen piezas arqueológicas que proceden indudablemente de un entorno de culto. Lo que no sabemos exactamente es dónde se situaría ese lugar de culto dentro de lo que hoy es el edificio, en qué lugar del edificio. Respecto a los restos que se pueden ver, las zonas excavadas en los años 30 son bastante más amplias y lo único que se dejó a la vista fue ese mosaico. Hay más mosaicos. La existencia de mosaicos en torno al siglo V
o al VII, que es la época en la que nosotros datamos ese complejo episcopal, es bastante extraordinario. O sea, no es normal que aparezcan mosaicos en viviendas, en zonas urbanas, de carácter residencial. No es tampoco insólito que aparezcan, pero sí es verdad que no es normal. Es más propio que aparezcan en zonas ricas de cierta entidad. Si fuera una zona de viviendas, pues sería una zona de bastante entidad, y resulta extraño porque los mosaicos están muy dispersos por toda la superficie que se excavó en los años 30. O sea, aparecen numerosos mosaicos de esa época. Aparte hay mosaicos previos que sí posiblemente estén vinculados con una utilización en torno al siglo III o IV como zona residencial. Pero sí es verdad que a partir del siglo V, por los restos que se han hallado en las excavaciones, sí es verdad que parece que la utilización y la función del lugar torna hacia algo más similar a este complejo episcopal con algunos lugares de culto. Volviendo a lo que nos ha comentado antes de ese suelo primitivo de la mezquita y todo lo que se ha ido poniendo encima, estamos hablando del suelo primitivo de la primera mezquita. ¿De cuántos metros por debajo? No sé si llega a metros, centímetros. Bueno, pues enlazo con lo que te estaba comentando antes. Claro. El pavimento de mosaico que se ve actualmente, que se puede ver bajo rasante, o sea, en el subsuelo, ese mosaico está en torno a los 2 metros, no recuerdo exactamente, pero son algo más de 2 metros. El último pavimento en uso previo a la construcción de la mezquita se encuentra en torno a unos 20 centímetros bajo la rasante actual, de 20 y 30 centímetros. Eso quiere decir que hubo varias ocupaciones sucesivas de toda la superficie previa a la ocupación islámica, a la conquista islámica. La última superficie de uso, ya te cuento que prácticamente roza con la superficie que pisamos actualmente. ¿De qué época data la superficie actual? Bueno, lo que pisamos cuando entramos actualmente a la mezquita catedral es un pavimento de mármol que comenzó a poner un arquitecto que se llamaba Ricardo Velázquez Bosco a principios del siglo XX. Otro arquitecto que lo sucedió, que fue Félix Hernández, modificó algunas zonas y rebajó en la zona de la mezquita fundacional, la zona próxima a la entrada, lo rebajó para aproximarse a la superficie original del pavimento de la mezquita fundacional, que es la de la primera mezquita que se construye, que es la de Abderramán I en el siglo VIII. Y los pavimentos de mármol pues son del siglo XX. ¿Cómo lo hacen para ajustar la altura de la columna? Bueno, a los que no entendemos nos llama la atención que puedan ir subiendo suelos sin... Cuando entráis a visitar el edificio, fijaos que prácticamente todos los pavimentos que se ven hoy quedan por encima de las basas. O sea, las columnas tienen una basa que es el apoyo, donde se coloca el fuste. Los pavimentos deben quedar por debajo de la basa, y los pavimentos actualmente prácticamente todos quedan algo elevados con respecto a la... Están hundidas las columnas, claro, ¿no? Las basas están hundidas. Eso indica que los pavimentos que pisamos están algo elevados con respecto a los originales. Y esos pavimentos originales son los que te he comentado que hallamos en la intervención. ¿Hay en algún punto de la mezquita el pavimento original para que se pueda ver y observar? No se pueden ver en ningún punto, porque siempre se dejan conservados cuando aparecen, se protegen y se cubren. Los pavimentos originales eran unos pavimentos de tierra, son muy deleznables y sufrirían mucho si se dejan expuestos, y sobre todo sería muy difícil conservarlos si se pisaran. Bueno, desde la primera mezquita de Abderramán I hasta Almanzor, ¿que pasan cuántos años? ¿200, 300? Pues sí, pasan en torno a unos 200 años. Desde que se empieza a construir la mezquita hasta que tenemos la última ampliación de Almanzor, son unos 200 años. Supongo que también cambiaría el sistema constructivo y el pavimento, ¿no? Ahí también habrá diferencia. Hay cambios en el sistema de cimentación. En la época de Abderramán II, en el siglo IX, se elevan los pavimentos, posiblemente también se eleven las cubiertas,
y bueno, cambio en el sistema de cimentación, o sea, cambios ocultos hay bastantes. Lo que sí se mantiene es el mismo sistema de arcos sobre columnas, y esto nos da idea de que durante 200 años se va manteniendo el mismo sistema constructivo, para que el aspecto del edificio pues sea el mismo. O sea, son restauraciones, lo que podríamos llamar restauraciones sucesivas, que son en realidad construcciones que se van anexando una a otra. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Yo me tiraría hablando de la mezquita catedral toda la tarde si hiciera falta, pero nos tenemos que marchar. Raimundo Ortiz, arqueólogo, doctor en arqueología de la mezquita catedral, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por esa conferencia, a seguir trabajando, y esta es su casa para que venga a contarnos lo que desee de este gran monumento que tenemos en nuestra Córdoba. Ha sido un placer. No, muchísimas gracias, y tanto yo como el resto de mis compañeros seguro que estaríamos encantados de volver otra vez a contar cosas. Pues nada, les mando un saludo de nuestra parte, de mi parte especialmente, y esta es su casa. Gracias. Venga, gracias. Bueno, pues nosotros seguimos hablando en otros términos de la mezquita catedral, y es que la semana pasada estuvo en nuestra Córdoba la historiadora madrileña María Jesús Viguera. Ella pronunció una conferencia, pero en este caso basándose en las fuentes islámicas. ¿Qué contaban esas fuentes sobre nuestra mezquita y el pasado de esta mezquita? Nuestra compañera Ana Espino estuvo en el Círculo de la Amistad con ella, y esto es lo que nos contó. Y aprovecho para despedir el programa. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, puntuales, con más actualidad, más cultura y más Córdoba. Les dejo con María Jesús Viguera en el Círculo de la Amistad. El ciclo de conferencias del Templo de la Mezquita vuelve después del parón navideño, y lo hace con una grande y erudita en todo lo que hable de la mezquita y del mundo árabe, que también domina. María Jesús Viguera es catedrática de la Universidad Complutense y una experta conferenciante que atrapa con su forma de contar y por todo lo que sabe. Hablamos con ella antes de comenzar la mezquita en los textos árabes. El ciclo de conferencias que viene promoviendo ABC, el Templo de Córdoba, desde hace ya tiempo, hoy tiene a alguien muy especial, María Jesús Viguera. Tú eres catedrática de Historia y de Textos Árabes por la Complutense. Hoy seguimos hablando de la Mezquita Catedral de Córdoba. Para tanto nos da y más. ¿Te refieres a la historia árabe de la mezquita? Pues claro que da mucho. Porque resulta que empieza en el siglo VIII la historia de la mezquita, y mientras hubo Al-Ándalus, dura hasta el final de Al-Ándalus, es decir, hasta 1236, y esos son muchos siglos y pasaron muchas cosas, y en la mezquita intervino muchos cordobeses andalusíes y no cordobeses, muchos andalusíes, y tiene una historia interesantísima para Córdoba en todos sus periodos históricos. Aparte de ser un monumento extraordinario, que yo creo que maravilloso, extraordinario, es uno de los monumentos más importantes, yo creo, no voy a decir de dónde, no lo voy a comparar con dónde, pero es un monumento destacadísimo por su historia, por su presencia, por sus funciones, por sus representaciones en varias culturas. Yo creo que es muy importante. Y tiene para esto y tiene para mucho más, sobre todo porque los seres humanos nos hacemos más sabios cuanta más historia sabemos, sobre todo si la sabemos respetar. Si sabemos respetar la historia nos hacemos más sabios, si no, la respetamos y la ponemos en su sitio del pasado, sin faltar a su recuerdo, pero sin que aplaste al presente, ni sirva para utilizaciones del presente. Entonces esa historia nos hace mejores. Te iba a preguntar precisamente eso. ¿Está haciendo de alguna manera la mezquita catedral que nos separemos? Sí y no. Yo creo que más en apariencia esa separación, pero en el fondo nos sigue convocando, y sobre todo con ese apelativo de mezquita catedral, que es increíble, es maravilloso, que yo creo que evoca lo que tienen que ser los seres humanos, que es compartir y no excluir. No nos excluyamos los unos a los otros,
no nos enfademos, analicemos la historia con serenidad y vayamos a las fuentes. Y las fuentes sobre la mezquita de Córdoba, como sobre todas las cosas en este mundo, las fuentes del pasado se reflejan en las fuentes textuales, en las fuentes documentales y en las fuentes arqueológicas. Y con esas tres tenemos que construir la historia. Y ya está, ahí están las fuentes. No nos peleemos, que las fuentes están ahí. Tenemos que aprender a leerlas, a comprender lo que dicen y por qué lo dicen. Y una vez eso, a respetarlas. Oírte hablar es tener que asentir a todo lo que estás diciendo, porque la lógica desde luego te precede lo que estás hablando, y la sensatez también, quizás, que es una de las cosas que nos está faltando hoy en día. Pues te voy a contestar lo mismo, te voy a contestar que sí y que no, que todos somos capaces en el mismo día, cada uno de nosotros, de incurrir en el enfado y en la alegría, en la tristeza y en el júbilo. Los seres humanos somos cambiantes, entonces la sensatez está a ratos en nuestras vidas cotidianas y en nuestras vidas colectivas, pero todos sabemos muy bien que la sensatez es lo más importante, el raciocinio, la serenidad, la reflexión es lo más importante. Tu conferencia de hoy va a versar sobre ese empuje, ese impacto importante que tiene todo el mundo árabe en la mezquita, pero no solo en la mezquita, como bien dices, en toda la ciudad. Mi conferencia me han pedido, me sugirieron que hablara sobre las fuentes árabes que hablan sobre la mezquita. Y lo que vamos a descubrir, claro, yo me tengo que concentrar mucho en el tema, porque pensad que solamente tengo 1 hora para exponerlo y me falta tiempo. Es decir, podríamos organizar un seminario entero hablando sobre la mezquita en los textos árabes, por no hablar de la mezquita en la arqueología árabe, en lo cual yo no me voy a meter. Pero concentrándonos en eso, hay tema de sobra y fuentes de sobra. Un público que ocupó todo el espacio que el Real Círculo habilitó para escucharla y que disfrutó de un encuentro perfecto. ABC sigue sentando cátedra con sus invitados. El nivel de todos ellos es para no perderse ninguna de sus citas.